y yo quería que salga ella en esta mañana, exdirectora provincial de Educación Secundaria y ex subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, Claudia Bracci. ¿Cómo va la profe Bracci? ¿Cómo andás, Sol? Era lo que vos querías y acá estoy. Sí, te enuncié antes, ¿viste? Estamos con Brian Medina también acá te en... seguía. Sí, en la mesa para el teléfono. Para charlar con vos, ¿Cómo estás, Clau? Bien, todo bien. Esperando, recién te escuchaba a vos y a Gastón, lo que vaya a acontecer mañana. Venimos siguiendo lo de las universidades, pero como todos los temas. Por eso hoy preparé para que conversemos, Sol, porque es en octubre se cumplió 18 años de la sanción de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, la 26.150. Me parecía que es un tema de agenda porque a nivel nacional, no solamente esos lineamientos, sino hasta el propio Ministerio de las Mujeres y Diversidades se eliminó, y en la provincia hay toda una trayectoria y una historia de una ley que es muy importante y donde establece distintas cuestiones. Entonces, me parecía que era un tema para que compartiéramos. Uh-huh, sí, tal cual. Viste que yo, por ejemplo, en mi época prácticamente no se hablaba de eso. Cuando se hablaba de la parte sexual, si se quiere, o que nos daban alguna data, más en escuela privada, viste, así con una orientación media católica y demás, era medio difícil, era medio tabú el tema. Había situaciones donde uno decía... Por eso es importante lo de la ley. Exacto. Porque seguramente en tu época, o como en mi época, era el taller... es en una clase de biología. Exacto. Donde separaban a las mujeres de los varones, venía alguna empresa o médicos para explicarte, y la verdad, también separados, ¿no? Con tus compañeros, los varones por un lado, las mujeres por el otro. La Argentina, y a nivel nacional, pensemos ese tiempo de definición, con una legislación de ampliación de derecho en todos los sentidos. Hoy vamos a trabajar fuertemente lo de la educación sexual integral, pero es cuando se da la ley de educación nacional, la ley de financiamiento educativo, la ley de formación, de educación técnico profesional, la ley de centros de estudiantes, la ley de identidad de género. Tenemos un marco legislativo de ampliación y de cambio de paradigma, que no es solamente la norma, sino es de un cambio de paradigma cultural fuertemente. Por eso la ley de educación sexual integral establece que todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos de ambas gestiones, tanto estatal como privada, en las distintas jurisdicciones, nacional, provincial, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los distintos municipios. Y se entiende esta educación sexual integral en la que articula justamente aspectos biológicos, pero también psicológicos, sociales, afectivos y éticos. La ley también incomodó, fue un avance muy importante que generó la participación de distintos sectores cuando se sancionó. Lo mismo sucedió tiempo después en la provincia de Buenos Aires, que no solo adhiere la provincia de Buenos Aires a la ley nacional, sino también que avanza un poquito más, poniendo el lugar del deseo. Es un camino se hizo un camino que implicó un programa nacional. De hecho, quien llevó adelante el programa nacional hoy en la provincia de Buenos Aires es directora de la Dirección de Educación Sexual Integral, donde hubo capacitaciones. Uh-huh. La verdad que si uno hace un análisis en este tiempo, no fue homogéneo en cómo se desarrolló en términos federales. Hay provincias que han podido, se han sancionado legislación o normativa
sí se avanzó bastante en capacitaciones, pero esto es un tema, como es un cambio de formas de entender y de formas, porque enseguida cuando hablamos de este tema, vos se te representó cuando estabas en la escuela, ¿no? Sí. Y la verdad que haces educación sexual integral todo el tiempo. Atraviesa, por eso es integral y por eso es transversal a... cuando vos enseñás literatura, también estás haciendo educación sexual integral. Digo, cuando elegís cuál es el material que tienen que leer los estudiantes, las estudiantes, también estás viendo si haces una paridad, si... miren, el año pasado, que cuando se cumplieron los 40 años de Malvinas, en muchos lugares empezaron a visibilizarse que en Malvinas también hubo mujeres, Sí, enfermeras que bueno, pero tardamos 40 años en que se expresara y visibilizara en términos generales. Por eso, cuando uno trabaja, lo que pasa que una temática que, como les decía antes, incomodó y invitó a hacer preguntas. La ESI abre puertas, da lugar a voces que muchas veces estuvieron calladas. Plantea conocimientos precisos, ¿no? Nos presenta nuevos desafíos, por eso siempre la escuela es un espacio de posibilidad. Y obviamente en algunos momentos se la quiso presentar como solo vinculado con el tema de la sexualidad, y la verdad es que la educación sexual integral es mucho más amplio que eso, y los temas que estaban en la agenda cuando se sancionó no son los mismos que, o sea, hoy por hoy se sumaron otros a esos temas, ¿no? Y la verdad que la ESI se convirtió en una, como es un derecho, en una conquista de todos los días, y es una bandera de los jóvenes, las jóvenes. Piden que esté la educación sexual integral en la escuela, y por eso uno siempre lo piensa curricularmente, ¿no? Cómo enseñás, o en la enseñanza, o en las propuestas. Ahora, en cómo organices la escuela también, en cómo organices los grupos, también estás o no, está presente o no está presente. Yo me acuerdo cuando era directora provincial de secundaria, en aquellos años, que estábamos tratando de hacer obligatorio una escuela que no lo era, hubo distintos procesos de cambio. Uno de esos cambios fue que la materia de educación física vuelva a ser mixta. No, las chicas van a una clase de educación física y los varones a otra. La verdad que esa resolución tardó como 9 meses en ser aprobada. Digo porque estábamos en pleno cambio cultural de lo que uno estaba dando también ahí. La discusión es que no hay deportes de varones y deportes de mujeres. Hoy por hoy, mirando para atrás, a uno le da mucha alegría las ligas de fútbol femenino que está viendo. Sí. Y también hay otras instancias. Yo siempre digo que lo administrativo también es político. En ese tiempo también se sacó una normativa donde se establece que el listado, ¿viste? El registro de pasar asistencia tiene que ser por orden alfabético. Si no, estaban primero los varones y después las mujeres. Hay cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, y eso es importante, tomar decisiones que son decisiones en el marco de la política educativa, que son decisiones que tienen que ver con políticas pedagógicas, y que tienen que ver con la organización, las grupalidades, en cómo entendemos el mundo, qué lugar tienen en esa igualdad, en ese reconocimiento de las diversidades. Y me parece que la escuela ahí juega un papel muy importante. El año pasado se aprobaron las modificaciones, hicimos las modificaciones de las planillas de inscripción a las instituciones educativas, que la verdad que la modificación, uno parece decir, bueno, modificaron las planillas de inscripción. Bueno, pero es muy importante, principalmente porque
yo siempre digo que lo que no se nombra no existe. Entonces las fichas de inscripción son el primer acto de inclusión que tiene el sistema educativo. Te vas a inscribir a la escuela que te va a alojar, te va a esperar. Ahora, hubo cambios importantes porque se hicieron con perspectiva de género, se respeta la identidad de género, se reconoce nuevas configuraciones familiares, incluye y se respeta la discapacidad y se incluye en los relevamientos o sobre la pertenencia a pueblos originarios. Digo, por eso planteo lo administrativo también es político. Y la ESI nos hizo hacer preguntas e interpelar para o para vivir mejor, ¿no? Para un mejoramiento de nuestras condiciones de vida. Exacto. Y aparte, yo siempre digo, ¿no? Hay cosas que por ahí no se pueden instruir o no se dicen, no se quieren decir desde la parte educativa, que es tan necesaria por este tema de tabú o porque no se pueden hablar, pero de las cosas suceden igual. Los chicos tienen relaciones sexuales igual, hacen las cosas igual, y peor aún, porque por ahí sin idea se manejan mal. Y no es solamente saber cómo es nuestro sistema reproductivo, como decía, en la parte de biología tenemos una materia que se llama biología, y bueno, acá están los ovarios, acá está esto, acá está el otro, y poder identificar solamente cómo funciona y cómo nace un bebé, sino también, y por sobre todas las cosas, que es lo que está pasando hoy, la parte de la salud, porque hay muchas enfermedades de transmisión sexual que ya superaron a lo que es el SIDA, que quedó en la época de los 80, de los 90, y hay algunas que son mucho más complicadas, que quizás se pueden prevenir de una manera muy simple, que los chicos no saben. Mira, lo que me estoy acordando ahora con el tema de prevenir. El otro día hubo un anuncio del presidente de la Nación donde se decía y se prohibía, que se anunciaba de que el Ministerio de Salud ya no iba a distribuir más preservativos gratuitos. ¿Se acuerdan que era una de las políticas del Ministerio de Salud? Bueno, justamente a diferencia de esto que estamos hablando, 18 años, como bien describís, de un proceso que llevó 18 años, no es nada, y a su vez es un montón por todo lo que se dio en el medio y las luchas que se tuvo que tener para poder instalarlo en cada una de las escuelas y que se tome este tema seriamente. Llegamos al 2024 con un Ministerio de Salud que no nos da lo necesario para que estos jóvenes o aquellos jóvenes que no tengan recursos puedan cuidar su salud. Totalmente, pero además desde este lugar que vos estás señalando, Sol, y también digo, con la ESI también se fueron desarrollando determinados ejes de trabajo que implicaban el cuidado de uno, ¿no? Como el cuidado como derecho, ¿no? El cuidado de uno y el cuidado de uno hacia otro, o el autocuidado, o el cuidado que tiene que tener el Estado para con su población. Pero digo, ¿cuántos niños y niñas, además conociendo las partes del cuerpo, los más pequeños, por ejemplo, conociendo las partes del cuerpo, cuántas cosas fueron surgiendo a partir de que se empezaron a ampliar miradas, que hay pequeños niños y niñas que pudieron decir cosas que estaban atravesando. Cuando vos ponés a disposición de los más pequeños, de los más grandes, de la información, uno se apropia de esos saberes y puede ver qué está bien o qué está mal. Por eso hablo de las infancias, de las niñeces, y la educación sexual integral atraviesa todo el sistema educativo y no alcanza que sea todo solo en la escuela, porque tiene que ver con una perspectiva. Eso hace que hoy por hoy también se estén trabajando temas vinculados a las masculinidades, ¿no? Porque hay estereotipos de lo que es ser varón. Entonces, bueno, esos son cambios y procesos más profundos, más lentos, porque por eso uno dice, los más grandes tuvieron que deconstruirse en algunas miradas. Pensemos, hace décadas atrás, mirábamos algunos programas de televisión donde, no sé, me acuerdo aquel de Franchella, donde el padre le gustaba la amiga de la hija, ¿no? Y todos se reían. Hoy esos programas sería imposible que se pasen. Y eso tiene que ver
con ese trabajo silencioso de rupturas de determinadas miradas patriarcales. La verdad que la ESI vino a generar condiciones para que nos preguntemos, pero para que también haya transformaciones, para que haya sociedades más iguales. Estamos en un momento también donde la violencia es un tema de agenda, pero también esto posibilitó un lugar para las mujeres en términos de poder tener determinadas fortalezas, porque son temas muy profundos de los vínculos que se ponen en juego acá. ¿Sabés que me quedo con esto que trajiste, Clau? Cuando decís poner la agenda, poner los temas en la agenda, por la importancia que traen en hacerlo común, ¿no? Porque como vemos, yo insisto siempre en esto del discurso, cuando uno expone, cuando uno da a conocer o cuando uno muestra o cuenta una realidad, che, mirá, por ejemplo, no sé, tengo rectificación cervical el otro día, yo también, bueno, ¿y vos qué hiciste? Y yo hice tal cosa, y yo hice tal otra, y yo voy para acá, te encontrás con un punto en común. Mira qué tonto, ¿no? El ejemplo, pero te creo, estamos hablando de un tema tan importante, pero digo, así nos pasa con todos y sobre todo con los chiquitos, con los niños, ¿no? Que por ahí, más en esa etapa, normalizan ciertas cuestiones porque lo ven dentro de su familia y se piensan que eso es algo normal. Hemos escuchado un montón de historias. El otro día, ahora no, mira, no me recuerdo el nombre, pero el otro día justo era algo exactamente lo que estoy diciendo, donde decía, yo en un momento normalizaba eso, porque para mí pasaba dentro de mi familia, y en realidad estaba pasando, después cuando me di cuenta y cuando lo pusimos en común, me di cuenta de que eso estaba mal, y me pude correr de eso, ¿no? Bueno, por eso, a ver, la escuela juega un papel muy importante. Esta ley generó condiciones para que la ESI como formación integral atravesara todo el sistema educativo, que hubo capacitaciones, hubo encuentros, se hace la semana de la ESI. Las escuelas hacen proyectos muy, muy importantes en ese sentido, pero no es solamente la expresión del proyecto, porque llegar a esa expresión del proyecto es porque hubo mucho trabajo atrás de los profesores, las profesoras, los equipos directivos, de supervisores, las maestras, los maestros. Digo, y esos son pasos cualitativos muy importantes que estamos dando como sociedad, porque hace respetar al otro en cómo también se autopercibe. La escuela acompaña procesos que también se dan en ese sentido. Entonces digo, la otra vez Graciela Morgades, que es una referente y defensora de la ESI, decía que nos proponía pensar la educación sexual integral como proyecto de justicia social, ¿no? ¿Cómo entendemos la ESI? No solo como proyecto educativo, sino como un proyecto que articule las distintas áreas del Estado, ¿no? En términos de ver con la justicia social la acción y el desarrollo social. Porque ella decía, cuando pasa alguna situación a un chico, una chica, una familia, una madre, un padre, que está pasando una situación, por ejemplo, de violencia, es necesaria una red. La escuela puede hacer algo, pero este cambio cultural se tiene que dar en las distintas áreas. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Bueno, ahora tenemos en términos nacionales una mirada distinta al proceso que veníamos haciendo, pero bueno, acá en la provincia de Buenos Aires la ESI tiene un lugar en las políticas públicas, ¿no? Por eso yo mencionaba lo administrativo. Se cambiaron las planillas de inscripción, que es la primera acción de inclusión con perspectiva de género. Se está discutiendo la justicia. El Ministerio de Mujeres con la ley Micaela a todas las áreas del Estado provincial. Digo, vino a irrumpir, vino a preguntar, vino a brindar determinadas herramientas para que vivamos mejor, para que haya mejores condiciones de vida y de relación y de vínculos, para que los más grandes puedan cuidarse y cuidar al otro, para que los más chiquitos puedan decir aquello que no sabían, y uno puede en algunos casos intervenir para que no sufran. Digo,
abre un abanico de posibilidades, pero como mueve el tablero, a muchos todavía incomoda. Son 18 años de aquella sanción de la ley, pareciera muchos años. Ujú. Yo ahí, como síntesis, se avanzó mucho en distintas cuestiones que estamos tratando de compartir. Si hablamos en términos históricos o sociohistóricos, 18 años todavía no es mucho tiempo. Cambiar la cultura, ¿no? Las formas de pensar. Tiene procesos a más largo plazo. Seguramente vos, Sol, como la audiencia, han escuchado a madres o padres principalmente que mi hija me ayudó a mirar las cosas de otra manera. Sí, sí, sí. Aperturas. ¿No? Y sí. a no decir determinados chistes. Ni determinadas frases. O al contrario, o abrirse muchas veces, que ha pasado, muchas veces en esa confianza, ¿no? De poder abrirse a los padres o a las madres también para contarle algo de lo que estaba pasando, sobre todo Claro. del lado femenino, que es lo que más costaba, Claro. ¿no? En una época. Y poder profundizar los temas, Ujú. ¿no? Que creo que tienen que ver con las políticas de cuidado, Exactamente. en cómo vivir un poco mejor en estos tiempos complejos y vertiginosos que tenemos. Qué complejo y qué lindo tema que trajiste para este día, Clau. Te agradecemos esta comunicación. Como todos los martes, ya queda definido porque habíamos hecho un mínimo cambio ahí. Los martes estamos con vos otra vez, esperándote, porque sobre todo, y más cuando uno mira YouTube, ahí están todos enganchados. Los que te siguen te están esperando más o menos, claro, calculando la hora para poder mandarte un saludo o escuchar lo que vos decís. Clau, Bueno, te agradecemos. Muchas gracias, Sol. Y qué lindo tema que trajiste hoy. Bueno, muchas gracias y te mando un beso enorme para vos, para Mariano que no está, y a toda la audiencia. Gracias, un beso grande. Ahí Chau, pasaba entonces Claudia Bracci, nuestra magíster en educación, contándonos un poquito qué era lo que pasaba entonces a 18 años de este aniversario tan importante de la ESI, ¿no? La educación sexual integral, que vino a romper